En el debate actual entre el darwinismo y el diseño inteligente, el argumento más sobresaliente hecho por los darwinistas es este: en todos los demás campos de la ciencia, el naturalismo ha tenido un éxito espectacular. ¿Por qué tendría que ser diferente el caso de la biología evolutiva? Pero el hombre de la calle siempre ha tenido claro que la evolución es algo distinto y que demanda una explicación fundamentalmente diferente. En años recientes, un número significativo de científicos ha comenzado también a tomar conciencia de ello, a medida que la pasmosa magnitud de la complejidad de la vida va saliendo a la luz. Gracias a la investigación científica, sobre todo a nivel microscópico, la siguiente historia puede ayudar a los oyentes a comprender por qué es diferente la evolución. El siguiente análisis de la segunda ley de la termodinámica está recogido de Basic Physics por Kenneth Ford, pero pueden encontrarse comentarios parecidos en muchos otros libros universitarios de física. Imaginemos una película de cualquier escena de la vida ordinaria, proyectada al revés. Podríamos ver un par de automóviles destrozados por una colisión frontal reparándose espontáneamente mientras se apartan entre sí, o un conejo muerto que se levanta para regresar al bosque mientras que una bala aplastada vuelve a formarse y a volar de regreso a la escopeta, o algo tan sencillo como una taza de café sobre la mesa que se va calentando poco a poco, extrayendo calor de su entorno más frío. Todas estas escenas invertidas y muchas otras que podríamos imaginar con facilidad son absurdas e imposibles por una sola razón: violan la segunda ley de la termodinámica. En la escena real, la entropía aumenta; en la escena invertida, la entropía disminuye. Imaginemos una profesora de instituto que utiliza un video que muestra un tornado que pasa por un pueblo y que reduce las casas a ruinas y los automóviles a chatarra. Cuando los muestra a sus estudiantes, por alguna razón, el video pasa al revés. Como Ford predice, los estudiantes comienzan a reír y dicen: el video está pasando al revés. La profesora no quiere admitir su error y dice: no, el video no está realmente corriendo hacia atrás, solo lo parece, porque parece que viola la segunda ley. Y de hecho, la entropía parece estar disminuyendo en este video, aunque es demasiado difícil cuantificarla para estar seguros. Pero la Tierra es un sistema abierto. Los tornados derivan su energía del Sol y el aumento de la entropía en el Sol es mucho más grande que la disminución que apreciamos en el video, de modo que no hay ningún conflicto en la segunda ley. Es más, prosigue diciendo la profesora, los meteorólogos pueden explicar todo lo que está sucediendo en este video, y empieza a dar una larga y detallada explicación, inventada sobre la marcha, sobre cómo los tornados, bajo condiciones perfectas, realmente pueden construir casas y automóviles. Al finalizar su explicación, un estudiante dice: no quiero discutir con científicos, pero ¿no sería mucho más fácil explicarlo si el video corriera en el otro sentido? Ahora imaginemos a un profesor detallando el proyecto final para los estudiantes en su clase de biología evolutiva. Aquí tenemos dos fotos, dice. La primera es como la Tierra debía ser poco después de haberse formado. La otra es de Chicago en la actualidad, con edificios repletos de humanos inteligentes, computadoras, televisores y teléfonos, con bibliotecas repletas de textos científicos y de novelas, y con aviones a reacción sobrevolando la ciudad. Su tarea es explicar cómo pasamos de la primera foto a la segunda, y por qué eso no viola la segunda ley de la termodinámica. Debe explicar que hace 3 o 4 mil millones de años se formó por pura casualidad un conjunto de átomos que podían reproducirse y que estos complejos conjuntos de átomos pudieron transmitir sus complejas estructuras a sus descendientes generación tras generación, incluso con un sistema de corrección de errores. Tiene que explicar cómo, en el curso de muchísimo tiempo, la acumulación de accidentes genéticos produjo conjuntos cada vez más complejos y que a su debido tiempo, algo llamado inteligencia, hizo posible que estos conjuntos de átomos pudieran diseñar edificios, computadoras y televisores, y escribir enciclopedias y textos científicos. Pero no olviden explicar que aunque nada de eso hubiera sido posible en un sistema aislado, la Tierra es un sistema abierto, y la entropía puede disminuir en un sistema abierto siempre que las disminuciones de la misma queden compensadas por aumentos fuera del sistema. Como dijo Isaac Asimov en la revista Smithsonian, quitemos el Sol y no se hubiera desarrollado el cerebro humano.
y durante los millones de años que fueron necesarios para el desarrollo del cerebro humano, el aumento de entropía que tuvo lugar en el Sol fue mucho mayor, muchísimo mayor, que la disminución de la misma representada por la evolución del cerebro humano. El Sol ha de figurar de manera destacada en su ensayo. Cuando un estudiante entrega su ensayo después de algunos días, esto es lo que ha escrito. Unos años después de obtenerse la fotografía número 1, el Sol estalló en una supernova. Todos los humanos y demás animales murieron. Sus cuerpos se descompusieron, sus células se disgregaron en compuestos orgánicos e inorgánicos simples. La mayoría de los edificios se desplomaron inmediatamente y los demás se derrumbaron más tarde. La mayoría de las computadoras y de los televisores dentro de los edificios se aplastaron y se convirtieron en chatarra, y los demás se oxidaron poco a poco. La mayoría de los libros en las bibliotecas ardieron y los demás se pudrieron con el tiempo. Y el resultado final, después de muchos años, se puede observar en la foto número 2. El profesor objeta: «Usted ha intercambiado las fotos». «¿Es cierto?», responde el estudiante, «pero era mucho más fácil explicarlo así. La evolución es un proceso natural que va al revés. Ha creado cosas que las fuerzas naturales solo destruyen. Por eso es muy diferente de los demás fenómenos en nuestro universo, y por eso exige una especie de explicación muy distinta». El argumento de la compensación, que más arriba usa un carácter ficticio para argumentar que, debido a que la Tierra es un sistema abierto, los tornados que convierten los escombros en casas y la chatarra en automóviles no violarían la segunda ley, y que es ampliamente usado por personajes muy reales para argumentar que el aumento aún más espectacular de organización que se observa en la Tierra tampoco la violaría. Era el blanco de un artículo reciente de la revista Applied Mathematics Letters, una reconsideración de la segunda ley del profesor de matemáticas de la Universidad de Texas en El Paso, Granville Sewell. En su artículo, Sewell definía entropía X como la entropía asociada con cualquier componente X que se difunde. Si X representa el calor, por ejemplo, la entropía X es sencillamente la entropía termal. Y como la entropía mide desorden, definió orden X como el negativo de la entropía X. Y exponía que las ecuaciones de entropía no sólo enuncian que el orden X no puede aumentar en un sistema aislado, sino también que en un sistema abierto el orden X no puede aumentar más rápido que el que se importa a través del límite. Así, las ecuaciones de la entropía no apoyan la ilógica idea de la compensación, sino que ilustran la tautología de que, si un aumento de orden es extremadamente improbable cuando un sistema está aislado, seguirá siendo extremadamente improbable cuando el sistema sea abierto, a no ser que entre alguna cosa que lo haga no extremadamente improbable. El hecho de que esté desapareciendo orden en la siguiente habitación no hace más fácil que aparezcan computadoras en nuestra habitación, excepto si este orden está desapareciendo hacia nuestra habitación, y entonces solo si es un tipo de orden que hace que la aparición de computadoras no sea extremadamente improbable. Por ejemplo, computadoras. La importación de orden térmico hacia un sistema abierto puede hacer que la distribución de temperatura sea menos aleatoria, y la importación de orden carbónico puede hacer que la distribución de carbono sea menos aleatoria, pero ninguna de ambas entradas hace más probable la formación de computadoras. Entonces, Sewell concluye: el orden puede aumentar en un sistema abierto, no debido a que las leyes de la probabilidad quedan suspendidas cuando se abre la puerta, sino sencillamente porque el orden puede entrar por la puerta. Si encontramos evidencia de que entraron ADN, piezas de automóviles, chips de computadoras y libros a través de la atmósfera de la Tierra en algún tiempo en el pasado, entonces quizá se podría explicar la aparición de humanos, automóviles, computadoras y enciclopedias sobre un planeta previamente estéril, sin postular una violación de la segunda ley. Pero si todo lo que vemos, que entra es radiación y fragmentos de meteoritos, parece claro que lo que está entrando a través del límite no puede explicar el aumento de orden que se observa aquí. El artículo fue revisado y aceptado por la revista, pero poco antes de su publicación,
El doctor Sewell recibió una carta informándole que se había retirado el artículo porque sencillamente nuestros directores descubrieron que no tiene la clase de contenido que estamos interesados en publicar. Más adelante, la revista publicó una disculpa oficial, reconociendo que se había retirado no debido a ningunos errores ni a problemas técnicos que hubiesen encontrado los revisores o los directores, sino porque el director jefe llegó posteriormente a la conclusión de que el contenido era más filosófico que matemático. Quizá el oyente objetará que al profesor de biología de nuestra historia no se le ha permitido siquiera mencionar la selección natural, la única fuerza no inteligente del universo, a la que muchos atribuyen la capacidad de crear a partir del desorden, unas magnitudes espectaculares de orden. Sin embargo, un creciente número de científicos dudan ahora que la selección natural sea capaz de crear tal orden. En su libro de 2007, The Age of Evolution, el bioquímico Michael Behe de la Universidad Lehigh estudia detalladamente la lucha por la supervivencia entre los humanos y el parásito de la malaria, en la que durante el último siglo puede estudiarse la evolución de muchos más organismos que las que estuvieron involucrados en toda la historia natural de los mamíferos. Él encuentra que pueden atribuir algunos cambios menores a la selección natural, pero con mucho los datos revelantes más extensos que tenemos sobre el tema de los efectos de la evolución sobre organismos competidores son los acumulados en las interacciones entre los humanos y nuestros parásitos. Como en el ejemplo de la malaria, los datos muestran una guerra de trincheras, con acciones desesperadas de destrucción, y no carreras de armamentos con mejoras mutuas. En el conflicto de la evolución, humanos-malaria, no se construyó nada, solo se destruyeron cosas. El doctor Behe también repasó el experimento de 20 años de Richard Lenski con E. coli, que según se nos dice en un artículo del 9 de junio de 2008 de la revista New Scientist, representa la primera vez que la evolución ha sido observada directamente, y concluye que no se produjo nada fundamentalmente nuevo. Según Behe, todos los cambios menores que se observaron en este experimento se deben a la rotura de algunos genes y a la desactivación de otros. De vez en cuando, romper cosas puede dar una ventaja selectiva. Así, parece después de todo que la selección natural de mutaciones aleatorias es como todas las otras causas no inteligentes del universo, y tiende a crear desorden a partir del orden y no al revés. La perspectiva mayoritaria de la ciencia actual mantiene que la física explica toda la química, que la química explica toda la biología y que la biología explica completamente la mente humana, y por tanto que la física por sí sola explica la mente humana y todo lo que ella realiza. De hecho, como hay solo 4 fuerzas conocidas en física, esto significa que estas 4 fuerzas, según esta perspectiva mayoritaria, tendrían que explicar todo lo que ha sucedido sobre la Tierra. Por ejemplo, Peter Hurone escribe en College Physics: una de las más extraordinarias simplificaciones en física es que solo 4 fuerzas específicas explican todos los fenómenos conocidos. Quizá hemos sido injustos al no permitir que nuestro profesor de biología hablara de la selección natural, que es la clave de su teoría acerca de cómo las 4 fuerzas fundamentales no inteligentes pudieron, por sí solas, organizar las partículas fundamentales de la física en computadoras, libros y aviones. Su teoría es considerada como creíble por mucha gente. Pero hemos sido igual de injustos con nuestra profesora de ciencias del instituto, al no proporcionar los detalles de su teoría acerca de cómo los tornados podrían construir casas y automóviles a partir de escombros y chatarra. También hubiera podido parecer creíble.